Recordemos que estamos los lunes estudiando lo que es el capítulo 24 y 25 de Mateo. Y tuvimos el viernes pasado un abordaje a través de la advertencia que se le dio a los fariseos antes de que iniciara este mensaje. Voy a leer el verso 1 hasta el verso 7 sin detenerme, solamente para poner en contexto. Nuestra lectura dice: cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondiendo él les dijo: ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Después continúa en el verso 3, dice: y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte, diciendo: dinos cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo. Respondiendo Jesús les dijo: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y a muchos se engañarán, y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Y llegamos al verso 7, que es el que vamos a estudiar hoy. No voy a explicar de lo que acabo de leer, porque eso lo explicamos en la clase pasada. Y haciendo la conexión cuando dice: porque no se engañen, leo: respondiendo Jesús les dijo: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y a muchos se engañarán. Oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Inmediatamente dice: porque se levantará nación contra nación. O sea, está dando la razón en la cual las personas se van a apoyar para tratar de engañar a los creyentes, para tratar de engañar y hacerle ver a los creyentes cuándo es el fin. Y el Señor dice: no, el fin no es todavía. El fin yo les voy a explicar cuándo es. Es lo que hemos venido estudiando. Pero en la pantalla, en lo que estoy compartiendo, algunas cosas no las van a ver en su guía. Después se las voy a actualizar, porque algunas cosas las puse hace un rato. Básicamente lo que está en verde, que es la traducción del texto griego. Porque se levantará nación contra nación. Ahí la palabra es etnos contra etnos. Es donde viene la palabra etnia. Entonces él está diciendo que se levantará etnia contra etnia, o raza contra raza. Después dice reino contra reino, o sea, Basileia contra Basileia, lo cual significa esa palabra gobierno o rey. Voy a traducirlo a nuestra forma: se van a levantar tribus, se van a levantar etnias, se van a levantar razas contra razas y países contra países, o gobiernos contra gobiernos. Quiero hacer básicamente un hincapié a lo que estamos viendo en porque se levantará nación contra nación, porque aquí es donde tenemos una clave que es diferente a lo que cualquiera podría interpretar en su momento si lo interpreta de manera equivocada. Y le voy a decir por qué, o les voy a decir por qué. Porque cuando él está diciendo nación contra nación o etnos contra etnos, por lo general, la mayoría de la gente piensa, a la hora de ver esta exclamación de nuestro Señor Jesús, de grupos de países contra grupos de países. Y como les decía en una de las clases anteriores, esto no está hablando de países. Está hablando de personas procedentes de un país viviendo internamente en otro país. Por eso es que habla de etnia contra etnia. Esto no se había dado antes, sino es algo que se empieza a dar muy cerca de la venida del Señor, cuando Él está advirtiendo lo que va a suceder. Esto tiene que ver mucho con la migración, y tiene que ver con la migración porque justamente cuando habla de etnias contra etnias, está hablando de grupos de personas procedentes de un lugar, una nación, una raza, que se van a enfrentar contra otras personas procedentes de una nación, una raza o una etnia. No es una guerra como lo estamos viendo entre Irak y Rusia, no,
sino es una guerra interna. Les decía yo que es una implosión. ¿Por qué sucede eso? Bueno, eso sucede, voy a poner ejemplo a los Estados Unidos, que es el que me facilita las cosas. Si nosotros vemos en los últimos tiempos, nosotros podemos ver la raza negra levantándose contra la raza blanca por cuestiones de racismo, pues, o sea, se levantan unos contra otros. Bueno, conforme va avanzando la inmigración o las inmigraciones dentro de los países y se van inundando de personas de otras naciones, estas personas de otras naciones van tomando un poder en cuanto al poder numérico más que el poder político. Nos vamos a encontrar con grupos de personas del país, le vamos a poner el país versito. Entonces el país versito se metió dentro de los Estados Unidos y dentro de los Estados Unidos está entrando otras razas, otras etnias procedentes de otro país y se hacen lo que se conocen como no son, le llamaban guetos en la Segunda Guerra Mundial, pero no son guetos, sino que son como pequeñas poblaciones. Eso tiene un nombre, ahorita lo olvidé. Eso se viene dando desde los años 50, desde los años 30, con las grandes migraciones. Entonces usted ve grupos de cubanos viviendo en un área, grupos de mexicanos viviendo en otra área, ve a los italianos viviendo en otra área. Entonces todas estas personas viven juntos para apoyarse, para soportarse los unos a los otros, pero cuando por razones de racismo las autoridades de un país empiezan a atacar a alguno de los grupos, entonces los grupos empiezan a levantarse entre sí mismos contra el gobierno o contra sí. Eso es como una especie de guerra de pandillas, solamente que no es una guerra de pandillas. Es la implosión, la desestabilización que hay en un país poderoso al tener demasiada migración que va incluso muchas veces contraria a su cultura y se produce un fenómeno que es lo que se está dando ahorita y se va a dar con mucho más fuerza. Vamos a hablar de Venezuela. Venezuela, mucha gente de Venezuela está migrando para otros países, llámese para los Estados Unidos o para otros países. El país de origen se empieza a debilitar. Empieza a debilitarse porque la población joven, la población que puede sacar adelante el país empieza a migrar. Entonces hay un debilitamiento y conforme van pasando los años, esta población, o sea, este país se va envejeciendo. Porque la gente que trabaja, la mano de obra, se va para otro país. Entonces este país, que es el receptor, este país crece en mano de obra, crece en infraestructura, crece en cultura, crece en muchas áreas, pero a la vez tiene esa llamita interna de un montón de personas que en cualquier momento se les pueden levantar. Se les pueden levantar y empiezan a hacer cosas dentro del país que afectan al país culturalmente. Lo pueden hacer a través de la fuerza o lo pueden hacer también a través de la política cuando empiezan a llegar a ocupar posiciones políticas de importancia hasta quebrar el status quo de ese país. Mientras que el otro país que era rico, que era un país fuerte, como en este caso estoy mencionando un ejemplo de Venezuela, empieza a debilitarse. Cuando el país se empieza a debilitar, entonces empieza a haber una crisis social. Y esa crisis social hace que se fragmente este otro país también. Se fragmenta este país y se fragmenta el receptor. Ambos países empiezan a perder el equilibrio. Uno porque tiene un exceso de personas que no llevan, no practican o no piensan en la misma forma de la cultura que siempre han tenido durante muchísimas décadas o muchísimas centurias, y el otro porque empieza a perder población. ¿Qué tiene que ver eso? O sea, ¿por qué pasa eso? ¿Cuál es la razón por la que pase esto? La razón es muy sencilla, para que haya desestabilización política, social, económica, cultural e inclusive religiosa en un país. Entonces el país pierde identidad. Empieza a haber desórdenes, empiezan a haber, a producirse esas batallas de un país de una raza contra otra, lo que es el etnos contra el etnos,
Y una vez que eso empieza a suceder, entonces los países empiezan a acusarse los unos a los otros de los problemas que están teniendo y empiezan a atacarse los países entre sí. Esta desestabilización, a la hora que empieza a suceder, necesita que alguien la ordene, que alguien la ponga en orden, necesita que alguien traiga equilibrio. Y eso es lo que va a pasar a futuro. Ahorita no. Ahorita cada vez va a haber más desestabilización. Ahorita va a haber todavía más problemas por asuntos de migración, van a haber más problemas por asuntos de economía, gente que llega a trabajar por sueldos de hambre, mientras que son desplazados los países, los del país receptor, porque estas personas dicen, pero están contratando a gente por sueldos de hambre y a nosotros no nos están contratando. Todo eso va a generar un caos social tan grande que va a generar guerras internas. En algún momento, cuando todo esto se haya desarrollado, estemos en el mundo, como quien dice, a color de hormiga o en los momentos más tensos, va a salir alguien que va a ofrecer la paz, va a ofrecer soluciones, va a ofrecer resolver los problemas. Yo no sé qué tal están ustedes en cuanto a las noticias actuales. Estamos hablando de Mateo 24, pero no podemos dejar de observar nuestros tiempos. Este señor Musk, que es el dueño de Tesla, está ofreciendo al mundo, él es uno de los, si no es el más rico del mundo en este momento, es uno de los más ricos, está ofreciendo que exista un salario universal. ¿Qué es un salario universal? Un salario que se le pague a todas las personas del mundo, un mismo salario, bajito, apenas como quien dice para comer, para darle espacio a lo que viene a futuro, que sería la robótica. Porque aunque inicie la robótica, el ser humano siempre es necesario para el desarrollo. Pero se va desplazando. Ahora no sé si ustedes, los que tienen mi edad, se acuerdan que antes habían cobradores en los diferentes lados. Ahora no, ahora se pasan tarjetas. Antes había para comprar en los diferentes barrios, habían puestitos, kiosquitos. Ahora no, ahora hay máquinas expendedoras. La robótica ha ido avanzando y ha ido desplazando al ser humano. Antes se ocupaban montones de personas en una maquiladora, ahora se ocupan 4 o 5 personas que controlen ciertas máquinas y esas máquinas van haciendo fabricaciones. Los autos, habían 3,000, 4,000 personas en un lugar donde se fabricaban autos. No olviden cerrar los micrófonos, ¿verdad? Donde habían, déjenme un segundito, sino para yo cerrarlos. Listo, ahora sí. Habían tal vez 2,000, 3,000, 4,000 personas trabajando en una fábrica como General Motors, como Volkswagen. Ahora no, ahora tal vez estamos hablando de que lo que trabajan es un 10%. Todo es sistematizado. Esa es la era de la robótica. Pero siempre se necesita la mano de la persona. Entonces este hombre está proponiendo que haya un salario básico, que todo el mundo tenga salario, trabajen o no trabajen, todo el mundo tenga salario. Eso nos conecta a nosotros a lo que se firmó hace 15 años, cuando en el libro de Rockefeller se escribió que todos iban a ser felices aunque no tuvieran nada, porque lo que se está haciendo es tratando de universalizar la esclavitud, y eso es más o menos como un sistema comunista, nada más que llevado a altas esferas, a esferas tecnológicas donde el ser humano ya se convirtió solamente en un peón. Y los más ricos, los más poderosos son los que van a gobernar en esto. Bueno, lo digo así a grandes rasgos porque si ya me meto de fondo de cómo está funcionando todo este proceso que inició en el 2020, la firma, bueno, no inició en el 2020, inició hace 15 años. Lo que pasa es que en el 2020, el 14 de mayo, en Davos, se firmó ya el acuerdo de que se daban 10 años para poder establecer un gobierno mundial y establecer una policía mundial, un lugar sin fronteras. De ahí que viene organizándose lo que es el famoso pasaporte COVID, para que no haya pasaportes de todos los países, sino un solo pasaporte para viajar por todo el mundo. Se está poniendo ahorita el dólar digital para que haya una sola moneda, y hay una serie de cosas que se están desarrollando para unificar los gobiernos, y esto porque ya la implosión de los países está por verse de maneras
exageradas. O sea, ya hemos visto problemas internos en los países grandes, hemos visto en España, hemos visto en Inglaterra, hemos visto en los Estados Unidos, cómo hay implosiones de personas que se están levantando, están desestabilizando la economía, pero esto se va a dar en grandes proporciones. Cuando ya todo esté establecido, entonces esta persona va a traer la paz, supuestamente. Pero para que esta persona traiga paz y la gente lo acepte como el Salvador, como la persona de gran influencia en el mundo, tienen que darse otra serie de cosas, como son las pestes, las hambres, los terremotos en diferentes lugares. Pero no debemos de olvidar que terremotos siempre han habido, pestes siempre han habido, hambre siempre han habido, no es algo nuevo. Entonces, ¿dónde está lo nuevo? O sea, ¿dónde sería que está lo nuevo? Que en los últimos tiempos, en los tiempos donde es el principio de dolores, estas cosas tomen relevancia. La relevancia no está en el terremoto, sino en la escala del terremoto o en la escala de los terremotos y en la frecuencia de los terremotos. La escala no está en las hambres, sino en la cantidad de personas hambrientas alrededor del mundo y el efecto que eso va a causar en cuanto a las muertes alrededor del mundo. Y lo mismo, aunque muere siempre gente por hambre, pero estoy hablando porque tiene que llegar a sucumbir la tercera parte de la tierra. La tercera parte de la humanidad tiene que morir. Tiene que morir, no digo por como que tiene por una cuestión de obligación, sino como una respuesta profética, que es lo que va a suceder. Y la tercera parte de la gente va a morir por hambres, por pestes, por enfermedades, van a morir por catástrofes naturales y por cosas que el mismo hombre establece. Esto es secundando lo que, o haciendo una especie de espejo de lo que pasó en los tiempos de las plagas con Moisés. O sea, esas plagas que entraron, eso va a ser como una especie como de repetición en los últimos tiempos o en el fin de la era humana. Pero el Señor nos dice que cuando veamos estos etnos, estas implosiones, estas etnias, estas tribus, esta raza levantándose una contra otra, estas guerras civiles que se van a dar en países donde esto no se había visto hace muchísimos años, como las potencias mundiales. Hablemos de los Estados Unidos, hablemos de la gran parte de Europa. Y aunque nosotros el eje central de las cosas que suceden es Israel, Israel es el que nos va a dar a nosotros un ejemplo, una idea de lo que va a pasar viendo lo que pasó en Israel en los tiempos que Israel tuvo una implosión también. En los tiempos que Israel tuvo una implosión con las etnias que estaban internas ahí, con las razas que estaban internas ahí, porque recordemos que quienes expulsaron a Israel de su territorio, el territorio que Dios le había dado, el territorio fueron extranjeros, fueron romanos los que los hicieron expulsados. Hacía muchos años también los habían expulsado o sacado los babilonios. Bueno, eso es lo que sucede en el mundo. Lo que pasa es que en el mundo va a ser una implosión parecida, donde la gente va a ser desplazada de su estado de confort. Pero cuando esto pase, dice que esto es únicamente principio de dolores. No va a pasar en un país, va a pasar a nivel mundial. A nivel mundial vamos a empezar a ver todos estos desastres, tanto naturales como ocasionados por el hombre. Y esto que dice principio de dolores, la palabra de ahí es retorcijones. Si bien es cierto que está hablando de la mujer cuando está con dolores de parto, antes de tener un bebé, lo que habla es de retorcijones. Entonces, cuando yo leo bien, correctamente la frase que está ahí, retorcijones, lo que el Señor está diciendo es como cuando usted viene o cuando yo vengo y nos comemos algo que nos cae mal. Y entonces usted siente un dolor ahí como cuando se le inflama el estómago y le hace brr, brr, y ese dolor que lo mueve y lo sacude y usted dice, uy, ay Dios, ¿qué me comí? ¿Qué me cayó mal? Bueno, a la humanidad, al planeta, le van a dar retorcijones, le van a dar como esas pasadas, donde en el planeta la misma gente va a decir, uy, ay, ¿qué me cayó mal? Bueno, lo que ha caído mal es que la humanidad se ha puesto en completo desafío contra Dios y ya Dios dice, ya no más, ya no voy a permitir más, entonces les voy a avisar
a través de estos acontecimientos que voy a permitir, que les van a dar retorcijones, que el tiempo se está terminando. Cuando eso pase, entonces dice él, no olvidemos que tenemos que usar como ejemplo a Israel, tenemos que usar como ejemplo como espejo a Israel, donde dice, entonces, cuando estas cosas pasen, os entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos de todas las gentes. Gentes ahí es etnos, de todas las etnias, por causa de mi nombre. Mi nombre ahí, la traducción es onoma, o por mi autoridad. Yo voy a hacer una pausa aquí en el verso 9 porque esto es muy importante. Él está hablando de catástrofes, estoy hablando de nuestro Señor Jesús, está hablando de catástrofes a nivel mundial, ¿verdad? Está hablando de cosas que le están ocurriendo a toda la humanidad, a toda la humanidad. O sea, no le está pasando solamente a los creyentes, sino que le está pasando a todas las etnias, a todos los etnos, a todas las naciones, a todos los reinos. Entonces, pero el Señor hace una salvedad ahí. Y el Señor hace una salvedad donde dice, entonces os entregarán a tribulación. Ya ahí no se está dirigiendo a todas las personas, ahí no se está dirigiendo a todas las etnias, sino que se está dirigiendo a los discípulos. Está dirigiéndose directamente, en este caso, a usted y a mí, a la iglesia. Cuando esto pase, cuando todas estas cosas empiecen a acontecer, los van a culpar a ustedes, los van a señalar a ustedes, los van a tratar de quitarse, como quien dice, el mal sabor de boca en ustedes. ¿Por qué es importante ver a Israel? Porque a Israel le ha pasado durante toda la historia, solo que ahora le va a pasar a la iglesia, le ha pasado durante toda la historia. Cuando se quemó Roma, a quienes acusaron fue a los cristianos, ciertamente. Pero cuando las pestes que hubieron en Francia se dieron, los israelitas o los judíos principalmente no se enfermaban de peste como se enfermaban las personas que no eran judías. La razón era sencilla. Los judíos aplicaban la Torá, los judíos aplicaban todas las reglas que Moisés había establecido y entre ellas estaba lavarse las manos antes de comer. Resulta que durante los tiempos de peste, ellos se lavaban las manos y el resto de la población no. Entonces el resto de la población se enfermaba de las bacterias, de los virus, de todas las porquerías que había en esos tiempos, ¿verdad? Porque toda la cochinada la tiraban a la calle, los excrementos, y había muchas cosas que se dieron que por desaseo la gente se enfermaba y se moría. Como a los judíos no les pasaba eso, sino que los judíos se mantenían lavando las manos, comían la comida kosher, tenían ciertos procedimientos a la hora de alimentarse, entonces a ellos no les pasaba lo mismo con los demás. Entonces la humanidad de ese momento, la población de ese momento los acusó a ellos. Los acusó a ellos porque a ellos no les pasaban las cosas que les pasaban a los demás. A ellos no les pasaba exactamente lo mismo. Entonces decían, no, es que estos embrujaron, eso era lo que decían en los tiempos de la peste, estos embrujaron a las cosas, estos nos hicieron un hechizo y los empezaron a perseguir y los empezaron a matar. Durante la guerra del 48, durante la guerra mundial, durante el Holocausto, pasó algo parecido. La economía estaba mal en Alemania, estaba todo en problemas, entonces culparon a los judíos de que la economía estuviera mal porque los acusaron a ellos de estar acaparando la economía. Al final de cuentas, lo que quiero decir con eso es que los judíos eran los chivos expiatorios de los diferentes gobiernos en las diferentes épocas. Pastor, ¿por qué me explica eso? Para saber que a nosotros nos está dando retorcijón. Vean, mis hermanos, la mayoría de las enfermedades que están saliendo ahora de carácter venéreo se da por el desorden. Se da porque las personas tienen sexo ilícito, porque las personas están haciendo esa vida depravada. Entonces ahora vemos esa tal viruela del mono, vemos muchas cosas que se van a venir que son de índole sexual o de índole de una mala administración de los
de los recursos, tanto como, como del cuerpo. Pero si nosotros somos cristianos, si nosotros somos un remanente, y no le estoy hablando de los 8,000 o de los 2,500 millones de cristianos que se dicen cristianos, no, porque mucha gente se dice cristiano. Pero resulta, mis hermanos y mis hermanas, que de esos 2,500 millones de gente que se dice cristiano, hay un remanente, alrededor de un 5%, que sí realmente son gente que sigue a Cristo, que sí son gente que amamos a Cristo, que hacemos las cosas y nos vamos a guardar de no hacer sexo desordenado, sino dentro del matrimonio. Las muchachitas se van a casar, se van a guardar para su esposo y todas estas cosas se van a estar dando, mientras que la gente está cayendo en un caos mundial donde hay guerra, donde hay enemistades. Las familias de los creyentes vamos a estar como estaba Israel en Gosén, en los tiempos de Moisés, que ellos estaban bien, ellos estaban sembrando, mientras que a los egipcios les estaban cayendo las plagas, mientras que a los egipcios les estaba pasando todo. El remanente que estaba ahí de Israel estaba bien cuidado. Entonces los egipcios dijeron que estas personas eran las que estaban ocasionando el problema, cuando era una respuesta a su inmoralidad, a su adoración a los dioses, a su idolatría. Lo mismo que pasó, como le digo, en los tiempos de la peste. Hay un juicio que está cayendo sobre la gente por su inmoralidad y hay un remanente que Dios está guardando. Ese remanente que Dios está guardando no se va a distinguir por el dinero, no, porque va a haber mucha gente o hay mucha gente enriquecida de manera ilícita, incluso dentro de lo que se dice iglesia. Entonces eso no hace que la persona esté guardada por aspectos de dinero, no tiene que ver eso, sino tiene que ver en la conducta de los hijos, en la conducta de cuando nuestras hijas van al colegio, cuando nuestras hijas o nuestros hijos van a los centros de estudio, a los trabajos. Entonces ven estos muchachos y estas muchachas guardados, nos ven trabajando de forma guardada. Entonces, más que una contaminación económica, más que una contaminación política, es un resguardo del alma. Nos van a ver a nosotros personas felices, que nos enfrentamos diferente a lo que está pasando, a todo esto. Vemos la llegada de las hambres, vemos la llegada de las pestes, vemos la llegada de los terremotos, vemos los levantamientos que se están dando de una forma diferente. Y lo vemos de una forma diferente porque la Biblia dice que cuando esto suceda, levantemos nuestra cabeza, erguidos, dice, porque vuestra redención está cerca. Como nosotros vemos las cosas diferentes, nosotros vamos a ser vistos como bichos raros. Y como vamos a ser vistos como bichos raros, porque a los que no responden a la profecía, a los que no responden a la Biblia, entonces les parece locura lo que nosotros estamos haciendo. Ellos van a empezar a hacernos a un lado, incluso gente que se dice iglesia, porque esta gente que se dice iglesia va a estar o está ya abrazado de la prosperidad, abrazado del no me enfermo, abrazado del yo declaro, del yo decreto, mientras que nosotros estamos abrazados de la confianza plena y absoluta en que lo que Dios haga para nosotros lo vamos a recibir, porque sabemos que es justo, que es bueno, y que los que amamos a Dios, las cosas que suceden nos van a ayudar para el propósito de Dios, y a los que le amamos a Dios, todo nos va a obrar para bien, sea bueno o sea malo. Entonces la autoridad de Jesús, y por eso es que ahí donde dice, os entregarán a tribulación, que les estaba hablando a los discípulos, le estaba hablando a sus seguidores, que cuando se viniera el caos del año 70, ellos iban a ser perseguidos en particular. A nosotros también vamos a ser perseguidos en particular por algo que nos identifica a nosotros en medio de lo que está pasando. Y lo que nos va a identificar a nosotros, y nos debería de estar identificando ya desde ya, es la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. La paz de Dios en Cristo que sobrepasa todo entendimiento. ¿Cómo es posible que a una persona le fallezca un familiar y lo tome con paz, con tranquilidad? Porque vamos a estar glorificados con Él.
No, estos son raros, estas personas son raras. ¿Cómo es posible que si está pasando una guerra en el mundo, estas personas no dicen nada? O sea, no andan, no se manifiestan, sino lo único que hacen es orar, leer la Biblia, prepararse para la venida del Señor. O sea, ¿cómo es posible que el gobierno necesitamos parar el gobierno y estas personas no se levantan en huelga con nosotros, no se van contra el gobierno, sino simplemente están en paz, esperando en paz? Nosotros vamos a ser los bichos raros de la humanidad como lo ha sido Israel durante mucho tiempo. Por eso es que cuando él viene hablando de las cosas que acontecen a la humanidad, primero le dice esto está pasando a toda la humanidad. Pero en el verso 9 hace una diferencia entre esto que está pasando, entre todo esto que es principio de dolores, a ustedes los van a entregar. A ustedes los van a querer matar. A ustedes los van a aborrecer. Yo no sé, mi hermano y mi hermana, si usted lo ha experimentado, pero va a suceder. Nos van a acusar de retrógradas, si no nos han acusado, de raros, de ridículos, ya que usted le diga a su hija o su hija se guarde para el matrimonio, esta es una ridícula, es una atrasada, y todo eso va a ser un ataque constante, porque es un ataque constante hacia la moralidad en medio del caos que está pasando. Bueno, eso lo digo así rápidamente. Entonces dice, muchos tropezarán entonces, se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. ¿Por qué? Porque esa presión social, ese caos social donde hay una implosión dentro de los estados, no nos está agarrando a nosotros. Entonces está esa diferencia, esas luchas que se van a estar dando durante el desarrollo del principio de dolores. Entonces llega el verso 11. Estoy tratando de hacer algo muy general, mis hermanos, porque si yo puntualizo todo lo que pasó en el año 70, desde que Jesús predicó hasta ese momento, si yo lo puntualizo voy a durar muchas horas en eso. Estoy tratando de agarrar lo que ya ustedes han aprendido, lo que ustedes han leído, y lo estoy poniendo de manera práctica en los últimos tiempos o en el tiempo final. Dice, muchos tropezarán y se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Voy a hacer una pausa en ese verso 11. Muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. ¿Cómo los van a engañar? Como lo dijo Pablo, dice, se levantarán hombres amadores de sí mismos, vanidosos, hombres que lo único que quieren hacer es mercancía de ustedes, dijo Pablo, para poder enriquecerse. Hombres de los cuales lo único que están pensando es en el materialismo. Entonces estos hombres, para decirle a la iglesia, porque aquí está dentro de la iglesia, para decirle a la iglesia que este caos que está pasando es una cuestión que la iglesia lo puede contener, que usted puede mejorar su situación económica, que usted puede mejorar su salud. Entonces estos hombres le van a decir a usted lo mismo que se le dijo a Eva en el Edén. Usted toma de ese fruto y usted va a ser como Dios. Usted toma de ese fruto y usted va a tener, igual que Dios, el conocimiento de Dios y va a tener la sabiduría. Eva lo vio, Eva lo codició y Eva lo tomó. Y ahí inició el problema en el cual estamos nosotros. Entonces lo mismo se le está diciendo a la iglesia. Mire, lo que está pasando, todo lo que está pasando, les vamos a dar a ustedes una herramienta para que lo puedan enfrentar. La herramienta es decrete, la herramienta es declare, la herramienta es ponga un vallado alrededor suyo de protección para que nada de lo que está aconteciendo le llegue. No, mis hermanos, nosotros no necesitamos hacer eso. El vallado de protección ya lo tenemos, se llama Jesucristo. Él lo dijo, en el mundo hallaréis aflicción, pero no teman porque yo he vencido al mundo. ¿Qué está diciendo? Yo estoy para resguardarlos a ustedes, para protegerlos a ustedes, y lo peor que le puede pasar a ustedes es morir. Pero si a ustedes les pasa la muerte, están también en mí, en mi regazo. Por eso es que Pablo lo dijo muy claro. Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Porque eso nos trae a nosotros paz, nos trae a nosotros seguridad. Pero estos falsos profetas lo que van a tratar es de alejarnos a nosotros, de poder ver a Cristo cerca, de poder ver que el Señor está por llegar a nuestras vidas, a llevarnos con Él, que tenemos que estar con las lámparas preparadas y nos van a llenar las iglesias o los templos
de pura entretenimiento, de puras cosas que le hagan sentir bien a usted. Yo no sé si ustedes, mis hermanos, ustedes, los que están de mi edad, vieron unas películas o una serie que se llamaba Ultraman. Era una serie china. A los que están más jovencitos y no estaban ahí, Ultraman era como una especie de superhéroe plateado, y él salía a pelear con unos monstruos chinos que ellos los habían desarrollado, salían del mar y salía de todo. Y Ultraman empezaba a pelear y a pelear y a pelear con ellos, pero llegaba que empezaba a perder fuerza Ultraman. Entonces Ultraman, cuando ya empezaba a ser vencido por los monstruos y ya lo estaban ya por matar o por inutilizar, Ultraman se levantaba y salía volando hacia el sol. Él tenía como una piedrilla aquí en la frente que se ponía roja y empezaba a hacer pi, 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 cuando él estaba perdiendo la fuerza. Cuando la piedrilla esa que estaba en la frente, que era como una especie de diamante, una cosa así, estaba verde, él tenía mucha fuerza. Entonces él agarraba y se iba volando y se acercaba al sol, y el sol agarraba y tomaba una gran fuerza y venía y vencía a los monstruos esos, a unos monstruos que hasta ridículos eran, porque bueno, así era la televisión de antes. Pero a la iglesia se le está enseñando eso. A la iglesia se le dice que cuando veamos que las cosas están difíciles, lo único que hay que hacer es volar para que el sol le pegue en la cabeza y como que agarre fuerza de nuevo y se le ponga verde todo, toda esa piedrilla, como para poder luchar contra eso. Y eso es lo que se le está enseñando a la iglesia. Se le está engañando, se le está diciendo que en su propia fuerza pueden salir adelante, que en su propia fuerza, a través de sus propias declaraciones, a través de las propias palabras, a través de lo que es la confesión positiva, la iglesia puede salir adelante. Y no es así, mis hermanos y mis hermanas. La iglesia no sale adelante por lo que la iglesia hace. La iglesia sale adelante es por lo que Cristo hizo. Ni siquiera es por lo que Cristo va a hacer, por lo que Cristo hizo. Porque la iglesia no es que sale adelante en el caos. El caos siempre se va a dar, la destrucción siempre se va a dar, las muertes van a suceder. Pero el alma, el enemigo no la va a poder engañar. Porque el alma de los escogidos se va a agarrar de las promesas de Cristo, y el alma del escogido va a decir: aunque yo perezca en medio de esta situación, mi alma está segura en Cristo. Por eso es que hay muchos que se levantarán y engañarán a muchos por haberse multiplicado la maldad, y el amor de muchos se enfriará. ¿Sabe cuál es el amor de los que se enfriará? Le voy a decir de cuáles: de los personas que no han recibido enseñanza, de las personas que no han recibido palabra, de aquellas personas que no conocen lo que está pasando en el paso de los tiempos. Entonces se confunden porque se le dijo: declare que no se va a enfermar, y se va a enfermar. Declare de que no va a haber consecuencias. No sé si se pueden devolver un momento en el tiempo antes del 2020. En el año 2019, estos pseudoapóstoles, estas personas profetizaron que el 2020 iba a ser el mejor año de todos los años. Año de prosperidad, año económico, año donde las iglesias iban a tener una multiplicación numérica increíble. Entonces ellos empezaron a dividir en regiones el mundo y dijeron: esta región va a tener esto, esta región va a tener esto, esta región va a tener esto. Y claro, este grupo de personas, estos miles de personas que siguen a los pseudoapóstoles, decían: claro, el año del 2020, escúchese, lo comparaban con la visión, o sea, el 2020, la mejor visión, la visión profética, la visión apostólica. Mi hermano y mi hermana, y fue el peor año para la humanidad. El 2020, estoy hablando en cuanto a economía, estoy hablando en cuanto a reuniones, porque no se reunió, más bien decreció la gente que se reunía, porque después de pasado este evento de la pandemia, la gente no volvió, porque la gente se desanimó, porque la gente dice: ¿pero qué es esto? Entonces algo falló, o falló el profeta, o falló mi fe, o falló Dios, pero alguien falló. Entonces, por eso el amor de muchos se enfriará, mas el que persevere hasta el fin será salvo. ¿Qué es perseverar hasta el fin? Es lo que estamos haciendo nosotros, confiando en lo que Dios está haciendo para nuestras vidas. Este juicio que acabo de hablar, todo esto que desarrollé, fue lo que le pasó a Israel.
Eso fue lo que le pasó justamente cuando los pronósticos que se estaban dando para Israel era de que Israel estaba pasando por los mejores tiempos, que Israel estaba pasando por los mejores momentos, que Israel no iba a poder ser vencido por nadie, porque el Mesías iba a venir y que el Mesías iba a rescatar a Israel por la fuerza, y resulta que no es así. El Mesías vino, no se dieron cuenta, a morir en la cruz, resucitar, porque su guerra es espiritual y no material. Como no se dieron cuenta de eso, entonces Israel sucumbió, cayó dentro del engaño, entonces fueron atacados. ¿Por qué? Porque dejaron de hacer lo que les tocaba hacer en la parte material. Entonces Roma, que los tenía bien, los tenía tranquilos, o sea, lo único que tenía que hacer era pagar impuestos, se volteó contra ellos debido a las diferentes sublevaciones políticas que se dieron, a las guerras políticas que se dieron, y Roma no aguantó y Roma atacó a Israel. Bueno, lo que quiero decir, mis hermanos, es que la manera material de defenderse no es como Dios nos mandó. La manera en que Dios nos mandó a nosotros, no para defendernos, sino para tener confianza plena en lo que está pasando y en lo que va a pasar, es orar. Y eso no lo digo yo, eso lo dijo el Señor cuando le dijo a los discípulos: oren, oren para que no entren en tentación. Velen y oren. Eso es lo que tenemos que hacer nosotros, velar y orar. Cuando Josafat se iba a enfrentar con los moabitas, ¿qué fue lo que le dijo Dios? Quédense queditos. Quedarse queditos no era inactividad, era que oraran, que alabaran a Dios, que permanecieran siempre conectados al Espíritu de Dios, que es el que nos da la fortaleza a nosotros para salir adelante. Eso es perseverar hasta el fin. Ser salvo no significa, en este contexto, salvación en cuanto a justificación. Ser salvo significa resguardar nuestro corazón, a no caer en desánimo, a poder entender que todos tenemos un ciclo, que todos morimos, que todos enfermamos, que estamos en un mundo caído. Pero si nosotros confiamos en Dios, si nosotros confiamos en la seguridad que Él nos da, nosotros sabemos que la vida de esta tierra no es todo, que después de que nosotros somos quitados de esta tierra, nosotros los creyentes realmente tenemos un porvenir eterno con Cristo. O sea que realmente eso es lo que nos debe motivar a nosotros, que estamos en un proceso de preparación. Y eso que yo estoy diciendo, este proceso, este anuncio, esta forma de presentar todos los acontecimientos, eso es predicar el Evangelio. El Evangelio consiste en decirle a la humanidad que la humanidad está sufriendo las consecuencias de la caída, de vivir en un mundo caído, de toda la destrucción que ha venido por consecuencia del mismo ser humano, pero que sí hay uno que va a venir a rescatar, hay uno que verdaderamente nos va a sacar de todo esto, y se llama Jesús, porque ya Él vino, Él murió en una cruz, Él resucitó y Él tiene toda la potestad en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Ese es el Evangelio, y que ese que vino es Dios mismo, que se encarnó y se hizo hombre para que usted y yo podamos salir adelante. Entonces, dice el verso 14, que esto que yo estoy diciendo será predicado, este Evangelio, en todo el mundo para testimonio de las naciones. Recuerde que las naciones son las etnias, a todas las personas. Entonces vendrá el fin. ¿Cuándo va a venir el fin? Cuando ya todas las personas que Dios tiene listas para salvación, los que no han nacido, nacerán, y los que estamos vivos, que nos ha alcanzado, todas las personas, y los que han muerto, todas las personas, ya tengan el Evangelio, ya hayan recibido el Evangelio, hayan sido impactados por el Espíritu Santo, haya sido su corazón y nuestro corazón redimidos por el Espíritu Santo. Cuando la última persona haya recibido, entonces vendrá el fin. Bueno, entonces, ¿por qué suceden estas cosas? ¿Por qué razón se están dando esto? Bueno, porque esta es una ejecución de una pena que se dio, o de una sentencia que se dio en el capítulo 23 por el mal sacerdocio que estaban estableciendo los fariseos, por no hacer el buen juicio hacia las personas, por no ser luz hacia las personas, por no ser sal a las personas, como Israel
había abandonado su labor desde hacía mucho tiempo. Porque cada vez que el Señor los ponía al frente para hacer ejemplo, para hacer luz, ellos terminaban adorando, idolatrando, apartándose del camino. Eso se ha repetido durante toda la historia y entonces ahora en este mismo momento el Señor dice, bueno, les voy a decir una cosa, lo que les va a pasar es esto. Y empieza a hablar de la ejecución de la pena en este pueblo de Israel que nos va a, por alcance, a enseñar a nosotros lo que le va a pasar a la iglesia en su momento, también como ejecución de pena por no haber hecho lo que le tocaba hacer. Esas son las vírgenes, que hay 5 que se quedan y 5 que se van. No voy a explicar de ellas en esta clase, voy a explicar cuando lleguemos al capítulo 25, pero sí vamos a ver el antecedente para poder entender lo que pasó allá, se va a repetir a futuro. Lo que pasó en el año 70, lo que pasó con esas personas a las cuales Jesús le estaba predicando, lo que pasó con esas generaciones, se va a repetir a futuro. Por tanto, una conclusión, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de la que habló el profeta Daniel, el que lee entienda. ¿Cuál es el lugar santo? Jerusalén. ¿Cuál es la tierra santa? Jerusalén. ¿Cuál es el lugar santo al cual se estaba refiriendo él en ese momento? Al templo, al cual ellos consideraban como el centro de todo, como el epicentro de donde Dios lanzaba todo hacia el resto del mundo, que así debió haber sido, pero no fue, que así debió haber sido luz, Israel debió haber sido, Jerusalén debió haber sido luz hacia todo el mundo y no lo fue. Por eso es que el Señor en el capítulo 23 a finales dice, dejando el templo, se aleja y les dice, nada de lo que ustedes están viendo va a quedar piedra sobre piedra. O sea, donde ustedes tienen su confianza, donde ustedes tienen depositado todas sus expectativas, todo va a ser destruido. No va a quedar piedra sobre piedra que no sea removida. El que lee, entienda, dice. El que lee, cuando vean en el lugar santo la abominación desoladora de la que habló el profeta Daniel. Daniel habló básicamente de algo que aconteció en días de Antíoco Epifano, cuando para un 24 de diciembre, amanecer 25, cuando se celebra o se celebraba la adoración al dios Ra o a Venus o al dios Sol, se sacrificó un cerdo dentro del altar. Entonces los macabeos se levantaron en guerra, una guerra que duró 33 años para liberar del gobierno del dominio griego, para liberar a Israel de lo que estaba sucediendo en ese momento, en la adoración que se daba. Para nosotros en el mes de diciembre, el mes es diferente, pero cuando se da esa adoración durante diciembre, del 22, 21 de diciembre, a más o menos al 31 de enero, 1 de enero, para nosotros, esa adoración que se daba al solsticio, que se daba a Júpiter, que se daba a Mun-Ra, que se daba, cámbiale el nombre, no importa cómo lo ponga, al final de cuentas inició todo con Nimrod. Entonces esa adoración que inició con Nimrod, cuando los griegos se metieron ahí, esto fue lo que él consideró la abominación desoladora de la que habló el profeta Daniel. ¿Por qué? Porque es una abominación, porque fue un insulto a lo que era realmente el centro de adoración para Israel, fue un insulto. Bueno, en el año 70 se repite lo mismo, porque cuando viene e invade Tito Vespasiano, queman el templo, destruyen absolutamente todo, eso también fue una abominación desoladora. Entonces, eso se va a repetir, mis hermanos. Eso es algo que va a volver a pasar. Si nos proyectamos a futuro, entonces el Señor dice, el templo fue destruido de esta manera, el templo volvió a ser destruido de esta manera y el templo va a volver a ser destruido de esta manera. Ok, ahora hagamos una pausa. ¿Cómo, pastor? El templo va a volver a ser destruido. Entonces significa que Israel va a levantar un templo. No, el templo ya se levantó. El templo lo levantó Jesucristo. El templo somos nosotros. Nosotros somos el templo del Espíritu Santo. Entonces el enemigo va a venir a destruir de nuevo el templo, solo que en esta ocasión no lo va a lograr, porque el templo va a ser quitado de la tierra, va a ser arrebatado de la tierra, porque la iglesia, o por lo menos las vírgenes que están con el aceite listo, va a ser tomado.
y solo un grupo de personas que son parte de ese templo se va a quedar, que son las 5 vírgenes. Lo vamos a ver cuando lleguemos al capítulo 25. Esas 5 se van a quedar porque no se mantuvieron atentas a la venida del Señor. Estoy diciendo las cosas de manera secuencial desde el primer templo hasta el segundo templo y ahora la iglesia que va a ser sacada, va a ser rescatada por Cristo para que no pase por esa tribulación que es terrible. Esa tribulación, pero lo estamos viendo desde el contexto de lo que ya pasó, la sentencia a esos sacerdotes que se les llamó la atención en el capítulo 23 de Mateo, que ellos no quisieron hacer caso a la llamada de atención de Cristo y entonces le vino sobre ellos 40 años después este juicio, esta sentencia sobre esta pena que él estableció. El que lee entienda, dice. Entonces, cuando eso pase, los que estén en Judea huyan a los montes. Cuando le dice que los que estén en Judea huyan a los montes, le está diciendo, cuando ustedes vean la abominación que se está dando, igual como pasó cuando Daniel, es tiempo de irse. Déjenme explicarles esto de una manera, tratar de hacerlo de la manera más corta posible. Según Josefo, cuando se dieron los acontecimientos del sitio de Jerusalén en el año 70, los que se salvaron de ese sitio, los que se salvaron de esa destrucción, de ese montón de asesinatos, fueron los que huyeron hacia los montes. Y los que huyeron hacia los montes, mis hermanos, fueron los cristianos. Los cristianos de la iglesia que Jesús había establecido, que recordaban las profecías que Jesús había establecido, huyeron a los montes, a las partes altas. De hecho, la historia reconoce los primeros asentamientos cristianos fuera de Jerusalén en las montañas. ¿Por qué huyeron a las montañas? Porque vieron lo que estaba pasando. Dice, mire, vino Gabo, se instaló, se fue, nos rodearon, ahora van a venir otros, nos van a sitiar, nos van a rodear, aquí hay que huir. Hay que huir porque Jesús lo dijo. Los judíos no, los judíos fueron asesinados, fueron encarcelados, fueron esclavizados, porque ellos no estaban haciendo caso al llamado que Jesús estaba haciendo, porque no les interesaba, no creían en Jesucristo. Entonces, en ese momento que se dan esas cosas, las personas, ni un solo cristiano murió en ese asedio. Todos huyeron a los montes. Eso es una figura del arrebatamiento. Eso es una figura de traer a las personas a las montañas, porque cuando se venga todo esto, ellos sí saben lo que está pasando, mientras que el resto del mundo no sabe lo que está pasando. Cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de la que habló el profeta Daniel, el que le entienda, entonces los que estén en Judea huyan a los montes. Ahora vamos a trasladarlo a nosotros. Espero que me estén siguiendo, mis hermanos y mis hermanas. Ahora vamos a trasladarlo a nosotros. Cuando nosotros veamos la abominación desoladora, o sea, la conducta del ser humano, la inmoralidad sexual, cuando nosotros veamos el irrespeto de los padres hacia los hijos y de los hijos hacia los padres, cuando nosotros veamos el desafío a Dios, queriendo el hombre ser como Dios, cuando nosotros veamos las implosiones que se van a dar en las diferentes naciones, cuando nosotros veamos el aceleramiento de los problemas bélicos, de las guerras, cuando nosotros veamos cómo el mundo está en un completo caos, nosotros sabemos que tenemos que estar listos para huir hacia los montes. Pero mis hermanos, usted y yo no podemos huir hacia los montes, porque ¿a qué monte nos vamos a ir a huir? No, es que no es estar listos para huir a los montes en este caso o en esta oportunidad, sino para estar listos al que nos va a llevar a los montes, al que nos va a llevar a sí mismo, al que nos va a sacar de esto antes de que se venga el caos que se ha de venir, o la abominación desoladora que se ha de venir. Entonces en el verso 17 dice, el que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa. ¿Qué hacían los judíos en la azotea? Oraban. En la parte de arriba había algo que se llamaba la terraza, que eran como cañitas prensadas, se ponía una tierra que se apermazaba y esa terraza servía de techo para darle frescura a las casas. La gente subía a la parte alta de la terraza para orar. Los judíos hacían eso. Era lo que estaba haciendo Pedro cuando estaba orando y le sobrevino, según el relato de Hechos, la visión que él tuvo de ir a la casa de Cornelio. Estaba orando. Entonces lo que él dice es, cuando estén en la azotea, ¿qué están haciendo? Orando. No descienda para tomar algo de la casa.
O sea, usted y yo, mis hermanos, cuando nos estamos preparando, cuando nos estamos estudiando, cuando nos estamos formando, cuando estamos alistándonos para la venida del Señor, no desciendan a tomar algo. O sea, no se preocupen por lo material, no se preocupen por las cosas del mundo, no se preocupen por eso. Sí, trabaje, pero no sea afanado en lo que está haciendo. No descienda a la casa a tomar algo, prepárese porque el Señor está por venir. Ahora usted no vaya a ser como los hermanos del año 50 que renunciaron al trabajo y dejaron de trabajar. Lo que está diciendo es que eso no sea lo que le robe a usted ni a mí la atención en estos últimos tiempos. Que no sea eso lo que nos absorba a nosotros, el trabajo, los estudios, las cosas materiales, la misma familia. No deje que nada de eso le absorba. Cuide su trabajo, cuide sus estudios, pero no olvide que cuando la trompeta suene, todo eso va a servir de poco. Todo eso no nos va a seguir a nosotros. Entonces, como él lo dijo, el que lee, entienda. Y el que esté en el campo, eso es trabajando, no vuelva atrás para tomar su capa. O sea, seguridad. Y dice una frase que puse en rojo que es sumamente, es triste, pero tal vez también es una gran advertencia. Mas ay, ese ay es un dolor. Ese ay fue lo que le dijo él a los fariseos en el capítulo 23. Mas ay de las que estén encintas y de las que críen en aquellos días. ¿Sabe por qué, mis hermanos, él está diciendo las que estén encinta o las que críen en aquellos días? El Señor no está diciéndole a las personas o a las mujeres que van a tener una maldición por estar embarazadas o por tener niños. Eso no es lo que el Señor está diciendo. El Señor lo que está diciendo es que en este mundo convulso, en este mundo donde se está atrapando la conciencia de las personas, donde se les está dando una ideología de género para atraparlos, los que más van a sufrir o las que más van a sufrir son las madres creyentes que tienen niñas y que tienen niños y que tienen que mandarlo a ese kinder, tienen que mandarlo a esas escuelas, tienen que mandarlo a esos colegios donde les quieren robar el corazón para el enemigo. No sé si me estoy explicando, mis hermanos, pero esas personas son las que más van a sufrir porque los que no tengamos hijos o como en el caso mío tenemos hijos grandes, ya es los grandes, ya los adultos, ya es muy difícil que alguien los atrape. Pero los que están con bebés, entonces van a decir, ¿y qué voy a hacer, Señor? ¿Qué voy a hacer para proteger a mi bebé de todo esto que se viene, de todas estas enseñanzas, de todas estas mentiras? ¿Cómo voy a hacer? Creo que fue hace un mes más o menos. Hace un mes se aprobó que los que no permitan, los padres que no permitan a sus hijos ser parte de la ideología de género, del transgénero, del cambio de sexo, se los van a quitar, ¿verdad? Se los van a quitar y el Estado se va a encargar de ellos. Y llegará a todos los países del mundo. Entonces viene el verso 20 y dice, oren, pues que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo. ¿Por qué le dice que en invierno o en día de reposo? Porque en invierno, cuando había mucha lluvia, las carretas se estancaban, las carretas quedaban atascadas, entonces no podían huir. Entonces dice, en día de reposo que no lo hagan la huida, porque era cuando mucha gente llegaba a Jerusalén para adorar, y era tantísima la gente que si se daba el sitio en ese momento, iban a morir millones de personas, no tal vez el millón que vivía, sino tal vez 3, 4 millones de personas que estaban visitando en ese momento. Si nosotros tomamos eso a nuestro tiempo, cuando dice que no sea vuestra huida, que oremos para que no sea en invierno o en días de reposo, lo que el Señor está diciendo es, oren para que las cosas no sean en los tiempos más difíciles. O sea, oren para no llegar a ese punto tan alto del colmo. O sea, oren para que su huida, que sería el rescate de Él, que sería que Él venga por nosotros, oren para decirle, Señor, ven y sácanos, ven y tráenos, ven y rescátanos. Ahora me voy a devolver al verso 19. Escuche lo que dice, mas ay de las que estén encintas, de las que críen en aquellos días. ¿Qué es lo que tiene que hacer entonces si conectamos este verso donde dice que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo? Lo conectamos al verso anterior, al verso 19. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Orar, orar y orar, Señor. Ayúdanos, Señor. Ven por nosotros, Señor. Te rogamos que nos mantengas, Señor, para que nuestros hijos, nuestros pequeñitos, sean llevados junto con nosotros
antes de que esto sea un caos incontrolable. Eso es lo que está diciendo. Antes de que esto sea algo que ya sea algo que ni siquiera yo puedo hacer porque me los van a quitar, porque me van a quitar mi casa, porque me van a quitar. O sea, no significa que no confiemos en Dios, debemos de confiar en Dios, pero debemos de estar rogando, debemos de estar orando. Porque habrá entonces, gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo, hasta ahora ni la habrá. ¿Qué fue lo que pasó para los judíos tan enorme, tan grande, que no se va a repetir algo como en ese momento, ni antes ni después? Fue la destrucción del año 70 del templo de Jerusalén. Era el centro para ellos. El Señor le dice, no se asombren, no va a quedar piedra sobre piedra que no sea removida. No crean ustedes que eso va a estar aquí. Eso es lo que les da a ustedes seguridad. Eso es el centro de lo que ustedes piensan que los va a mantener firmes. No se fijen en eso. Yo me estoy yendo, estoy parafraseando, estoy dejando eso para que caiga en las manos de la destrucción que he profetizado. Yo me voy a alejar, pero yo voy a venir por ustedes. Entonces, para el judío, lo peor que pudo haber pasado, que hasta el día de hoy lo lloran en un muro que se llama Los Lamentos, deseando que se reconstruyese ese templo, fue la destrucción del año 70. No, pastor, pero hubo una destrucción en Babilonia. En Babilonia hubo una destrucción, pero no como la del año 70. Tal es así que cuando Zorobabel reconstruyó el templo, Esdras estableció la palabra y Nehemías estableció los muros, era porque todavía había algo que reconstruir. En el año 70 no quedó nada que reconstruir, no quedó absolutamente nada. Entonces eso fue lo peor que le ha pasado al judaísmo. ¿Qué es lo peor que le va a pasar? Ahora yo no voy a decir a la humanidad. ¿Qué es lo peor que le va a pasar? No, al revés, perdón. No voy a decir a la iglesia, a la humanidad. ¿Qué es lo peor que le va a pasar a la humanidad cuando ya se venga el Señor y se lleve a la iglesia? Que le va a quitar el templo. Que se van a ir los que están predicando, que se van a ir los que están enseñando, que se va a ir el remanente que está formando a las personas y les va a quedar un montón de gente engañada que no va a saber qué hacer, que son personas salvas, pero que no fueron formadas, que no saben qué hacer. Pero entonces ahí, mis hermanos, el Espíritu Santo va a venir sobre esas personas, porque hay gente que cree que el Espíritu Santo se va a ir con el arrebatamiento. No, el Espíritu Santo va a quedar aquí, en esas personas que van a decir, como el centurión que dijo, verdaderamente este era el Hijo de Dios. Entonces esas personas van a abrir los ojos y van a empezar a predicar, pero esas personas van a pasar por una aflicción peor de la que el resto de la humanidad va a estar pasando, porque van a predicar y la única forma de salir de este mundo va a ser por la muerte y ejecución de muerte. Bueno, así es como llegamos al verso 23 y dice, y si en aquellos días no fuesen acortados, si en aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo, mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Aquí es donde me voy a quedar en esta clase, aunque tengo casi una hora, porque sé que hay muchas preguntas, porque sé que hay muchas inquietudes, son cosas que pasaron en ese momento, y cuando dice, si aquellos días no fuesen acortados, mi hermano no piense que porque hubo un terremoto en Sumatra y varió el eje de la Tierra unos milímetros y unos milisegundos, se adelantó el reloj. A eso es a lo que se refiere, que hay gente que está en ignorancia. Yo no digo que lo está haciendo de manera dolosa, pero en ignorancia están enseñando mal. No es que los 24 horas van a pasar a 23 o a 22 horas, no. La rotación de la Tierra en sí misma y la traslación de la Tierra alrededor del Sol, o sea, todo esto que se da dentro de los movimientos cósmicos no varía, mis hermanos, va a seguir igual. Los días no tienen que ver con horas, tienen que ver con un acontecimiento. Los días acortados se refiere a esa iglesia que va a estar preparada, a ese remanente que va a estar listo. Dice, estos les voy a cortar los días. O sea, antes de que mueran o antes de que los maten, me los voy a llevar. ¿Por qué me los voy a llevar? Bueno, muy fácil, porque si no, entonces no van a aguantar lo que van a pasar. No van a aguantar porque va a ser algo horrible, va a ser algo terrible. Y cuando Él venga a hacer eso, mis hermanos, bendito Dios, porque se va a llevar a usted, mamá, y se va a llevar a sus hijas,
y se va a llevar a sus chiquitos, porque Él va a venir por usted, pero usted tiene que estar lista, usted tiene que estar listo, enseñándole a los hijos que el Señor está por venir, porque no vaya a ser que si usted está en otra cosa, si usted en otro lugar, si está haciendo lo que no tiene que hacer, se queda usted y se van sus hijos. Nada más. Se van los niñitos, se van los bebés, se van estas personitas que todavía no tienen conciencia de lo que es bueno y lo que es malo, aunque hay en su interior una esencia pecaminosa, no saben realmente lo que es. Así, mis hermanos y mis hermanas, cuidado, se queda usted y se van sus hijas y se van sus hijos, porque usted está en otra cosa, en otra sintonía que no tiene que estar. Entonces, verso 23, si alguno os dijere, mirad, ahí está el Cristo, mirad, allá está, no le creáis, porque se levantarán falsos cristos, falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios de tal manera que engañarán, si es posible, esto me encanta, aún a los escogidos. Cuando dice si es posible, es que no es posible engañar a una persona que realmente ya conoce la verdad, a una persona que conoce las fiestas, a una persona que conoce realmente cuándo nació el Señor Jesucristo, a una persona que conoce realmente cómo celebrar el Pesaj, la Pascua, qué es el Yom Teruah. A una persona así no se puede engañar. Van a engañar a todos estos que todavía van a seguir celebrando estas fiestas paganas, y los van a encontrar bien mal parados, porque cuando el Señor venga va a ser al inicio de septiembre o octubre, justamente de cara a lo que el mundo celebra como Dios y no es Dios.